Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica para Todos, un espacio de reflexión respecto de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. And we are American. Buenas noches. Karl Haushofer, uno de los teóricos de la geopolítica de comienzos del siglo XX, refería que es menester dar la atención necesaria a los problemas que se derivan de la autodeterminación de los pueblos, la creciente presión de la población y sus demandas sociales, su vinculación con el espacio vital, los cambios en los asentamientos urbanos y rurales y muy especialmente tomar en consideración las transiciones y transferencias del poder en todo el mundo. Así las cosas, la geopolítica también se ocupa de la lucha por el poder y la estrategia que se viene gestando, en este caso en América Latina, que es el tema que nos ocupa. ¿Qué está haciendo la izquierda política para efectivamente tomar el control de América Latina? Tras la caída de la Unión Soviética en 1992, muchos sectores del mundo libre asumieron triunfalistas la idea de que la utopía colectivista había perdido para siempre. Pero pocos años después, abrazando nuevas banderas y reinventando su discurso, el hoy llamado neocomunismo o progresismo no solo pasó a dominar la agenda política, sino también la mentalidad de Occidente. Los viejos principios socialistas de la lucha de clases, el materialismo dialéctico, la revolución proletaria o violencia guerrillera, a entender de Agustín Laje, fueron reemplazados por una rara ingesta intelectual promotora del indigenismo ecológico, del derecho humanismo selectivo, del garantismo jurídico e inclusive de la ideología de género. Todo este pastiche vanguardista se escucha bajo lemas de una apariencia, de una noble apariencia, tales como el igualitarismo, la inclusión social, la diversidad o los derechos de las minorías. En tanto, según Laje, caretas de la izquierda desarmada, que resolvió canalizar su odio a través de la polarización de la sociedad, con grupos marginales o conflictivos que fueron adoctrinados para sí en aras de vincularlos de manera funcional a su causa y de esta forma dominar la academia, hegemonizar la literatura, manipular los modos del habla inclusive. La nueva izquierda no busca tomar las fábricas, sino busca la manera de pensar, alcanzar la manera de pensar de sus obreros. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el ingeniero Daniel Ojeda, graduado por la Universidad Estatal de Santiago de Chile, magíster en seguridad industrial y diplomado en educación, conferencista en los ámbitos de teoría y práctica del marxismo, materialismo dialéctico, la teología de liberación, entre otros. Ingeniero Ojeda, bienvenido. Buenas noches. Hola Timi, buenas noches. Eh, mm, Muy agradable poder conversar estos temas y te agradezco tu invitación y estoy aquí a tu completa disposición y he escuchado con absoluta claridad tu introducción que me pareció muy buena. Gracias, Daniel. Para entrar en materia, con la desaparición de la Unión Soviética que refería inicialmente, los pensadores de antaño, bueno, y actuales, agitadores, dirigentes políticos y hasta guerrilleros, quedaron al garete en cuanto a su discurso y en cuanto a la revolución que defendía. Así las cosas, la revuelta popular, sus consignas y sus balas fueron cambiadas por las urnas y las papeletas de votación. Se acuñaron aforismos igualitarios y el antiguo proletariado explotado fue cambiado por resentidos, por almas atormentadas que antagonizan en nombre de la inclusión, la igualdad. Así las cosas, aparece el indigenismo que mencioné, el ambientalismo, el derecho humanismo, la ideología de género. La pregunta es, ¿cómo se reinventó la izquierda política para hacerse del poder en América Latina?
Es importante tener claro que lo que se ha reinventado es la forma, no el fondo. Desde el año 89 que cae el muro de Berlín, la izquierda marxista entra en crisis, evidentemente porque sus joyas de la corona se vienen abajo, y empiezan a reinventar este proceso, un proceso que hay que tener claro que la izquierda no trabaja a corto plazo, ellos trabajan en el tiempo, y ahí empieza un proceso, pero insisto, ha cambiado la forma, pero no el fondo. Entonces, lo primero que escuchamos después de la caída del muro de Berlín y después de la Unión Soviética, empezaron a aparecer términos como el socialismo renovado, que duró un poco tiempo, fue un poco el momento que se levantaron del knockout que alcanzamos a contarle hasta 6 nomás, no a 10. 6 se levantaron, volvieron a vivir en este proceso, y ahí empezó ya todo un proceso, el proceso encaminado, porque hay que tener claro que donde se hacen las pruebas son con nosotros, con Latinoamérica. Así fue desde el año 60 y tantos, cuando empezaron a aparecer el término revolución, apareció la revolución del amor, después la revolución del amor era el hippie, después el hippie era el Che Guevara, y todo ese proceso que eh, culmina con la dictadura hasta el día de hoy de Cuba. Entonces los procesos que ha vivido la izquierda ortodoxa han cambiado su forma. Ya en el 90 para Latinoamérica se crea el Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo, que lo que busca es gestionar, creado por Lula da Silva, y empiezan a llamar los distintos gestores de cada país, dentro de eso Rafael Correa, Evo Morales, Chávez, y el primer triunfo que tienen es Chávez. El proceso empieza a descomponer como toda cosa que nace en forma tan abrupta como esta, y empiezan a caer estas mismas personas, y aparece entonces el famoso señor Lacroix. Señor Lacroix, que habla de una democracia radical, perdón, entre medio aparece Puebla, que cumple la función de articular este sistema, que cae, evidentemente, cuando empiezan a caer y empiezan a denotar lo que pasa con Evo Morales, Pero Daniel, permíteme que te interrumpa para darle sí, un poco de dilación a lo que estamos conversando. Tú mencionas el foro de Sao Paulo como un sí, mecanismo de reinvención de esta izquierda venida a menos, entre comillas. Y lo interesante para quienes lo están siguiendo es que efectivamente Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, que se consagró sí, como presidente de Brasil en el año 2002, levantó una estructura paralela ante la agonía del imperialismo ruso, una suerte de cónclave marxista que se lo denominó, lo que tú ya referiste, el Foro de Sao Paulo, creado en el año sí, 1990. así La es. pregunta es, para poner en perspectiva, efectivamente este cónclave marxista convocó a intelectuales, personas de valía intelectual, para la redundancia. Pero lo que a mí me llama la atención, y quienes nos siguen también debe llamar la atención, es la participación del Ejército de Liberación Nacional, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en este cónclave, en este foro internacional. Entonces, entiendo que estos grupos, ELN, el FARC que referí, vinculados al narcotráfico, que es la Sí, problemática actual que nos ocupa, entiendo que ellos subvencionaron esta suerte de pastiche internacional o transnacional. Y ahí la consulta, eh, ¿cuál es la estrategia del Foro de Sao Paulo? Además del aporte intelectual, vemos la participación de grupos al margen de la ley.
para hacerse con el poder de los países de América Latina? Por favor, Daniel. ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí hay un factor muy importante que nunca puede dejarse de lado. Y esto viene de la época staliniana, sino, insisto, el proceso que vive Latinoamérica no es un proceso que ha cambiado el fondo, sino que la forma. Y ya un Lavrent Tiberia, que es un tipo que trabajó directamente con Stalin, establece cuál es la función que tienen que cumplir la psicopolítica y los agentes psicopolíticos. Entonces, ¿cuál es el aporte aparte del aporte económico, y hasta el día de hoy pasa lo mismo, cuál es el aporte? Es generar un Estado debilitado para que de tal manera la izquierda se presente como su alternativa de solución. Eso lo plantea, cuando tengan tiempo, si no lo han leído, el discurso de Beria. Dice, señores, los agentes psicopolíticos tenemos que acceder a los puestos claves del enemigo, de tal manera de gestar todo un proceso de descomposición, de tal manera que paralelamente nosotros somos la alternativa de solución. Por lo tanto, decimos que existe la FARC, que son revolucionarios, que están metidos con el narcotráfico, y ellos son mi problema, pero yo como izquierda tengo la solución y me planteo como una alternativa de solución. Insisto, no es nuevo, y se va a repetir en el tiempo. Ahora mismo, con la CLOA pasa lo mismo. Yo tengo que generar inestabilidad de cualquier forma, de tal manera que yo sea el que plantee la solución. Y eso es de manual del tiempo de Stalin. Por lo tanto, el terrorismo y el narcotráfico lo que buscan es descomposición de las sociedades libres. Y yo como izquierda lo promuevo en forma socavada, pero también soy el que doy la solución, ¿verdad? Y es cosa de ver, para no centrarme en Ecuador. En Chile, el narcotráfico está metido con la guerrilla de los mapuches. Hay un lugar donde está claro, donde se produce, donde se genera todo este asunto, y hasta hace algún tiempo atrás el gobierno de Boric no hablaba de terrorismo, y ellos se planteaban como alternativa de solución. Ahora que accedieron al poder por otras cosas que después lo podemos conversar, ahora ellos aplican la ley porque están haciendo terrorismo, y ahora el gobierno es la alternativa de solución de ese problema que hace 10 años ellos desconocían. Esa es la manera de operar. Y se repite aquí, y se repite en toda Latinoamérica, porque todo este proceso es solamente en Latinoamérica, porque nosotros somos el banco de prueba. Nosotros somos el banco de prueba de la teología de la liberación, nosotros somos el banco de prueba de la revolución de Cuba, nosotros somos el marco de prueba. Y ahora el banco de prueba de la CLOA lo vivió Ecuador, lo vivió Argentina, lo vivió Chile, y lo vivió Colombia. No ha cambiado nada, sino que solamente la forma. Correcto. Daniel, tú mencionaste inicialmente, hasta que te interrumpí, el Grupo de Puebla, que se presenta como un foro político, Sí, académico, un tanque de sí, pensamiento, integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana, desde el año 2019, fundada en el 2019, si mal no recuerdo, en México. De acuerdo con sus fundadores, el objetivo principal es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas eso es. de Estado de Ese es, carácter progresista. eso es. Eh, ¿Qué de diferente hay si los comparamos con el Foro de Sao Paulo? Ya que
principales miembros quizás son los mismos. Por ponerte dos personajes a la mano que se me vienen, el candidato a la vicepresidencia del Ecuador, el señor Arauz, es uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Me parece que también el presidente actual de Chile también es parte del No, Grupo de no. Puebla. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia en el uno de los? A ver, el Foro Sao Paulo es la unión de los líderes, ¿verdad? Pero esos líderes no pueden articular conflictos porque tienen que presentarse de otra manera, ¿verdad? Mientras que el Puebla es el que articula el sistema. Aquí es bien importante tener claro que una cosa es, por una parte, el problema de la unión, de los líderes que están enmarcados en el pensamiento, y otras cosas en la articulación. Y esa articulación tiene que ver con el pensamiento de Lacroix. Lacroix nos dice de esta sociedad, de esta democracia radical: yo articulo los conflictos, los uno, busco un central y articulo todos los conflictos. Eso no lo pueden hacer los líderes de cada país, eso lo tienen que hacer articuladores. Le explico, el octubrismo en Chile nace porque se sube el pasaje del metro 30 pesos. Pero junto con ello, estos articuladores armaron todos los otros conflictos y salieron a la calle. Eso mismo, de otra manera, es lo que pasó primero en Ecuador. Entonces, una cosa son los líderes, son los Chávez, son los Correa, son los Evo Morales, y otra cosa son los articuladores intelectualmente. Ojo, dentro de esto está el CELAC, lo que decía usted. El CELAC es un organismo, es una ONG que está manejado casi exclusivamente por argentinos, bolivianos, y dentro de los asesores, de los consejeros o los asesores importantes está Rafael Correa, está la ministra subsecretaria, la ministra de Chile, que es del Partido Comunista, y ellos, ustedes entren y van a ver cómo promueven el progresismo, entre comillas, pero en definitiva lo que promueven es el pensamiento de Lacroix, que nos habla de la democracia radical. Entonces, está todo encaminado, van a ir fracasando, porque en Chile ya fracasaron, pero van a buscar algún otro sistema. Y usted bien claro decía al principio, la forma en que quieren llegar es diferente. Hoy día la igualdad de género, hoy día son esos términos. Antes era el obrero, la explotación del hombre por el hombre. Van cambiando solo términos, se van adecuando y nos van quitando a las personas que no somos de izquierda, y lo peor de todo, que nos convencen. Cuando habla alguien de democracia, lo habla el de la izquierda. Los derechos humanos aparecieron ¿cuándo? Ellos nunca escuché hablar de derechos humanos, ni en el caso de Stalin, ni en el caso de Cuba, sino que ellos manejan esos términos porque son rentables, muy rentables. En Chile la izquierda ha vivido gracias a los derechos humanos los últimos 50 años. Correcto. Daniel, usted mencionaba desde una base doctrinaria, por supuesto, Ernesto Laclau y Chantal Sí, Mouffe. Ellos refieren que la radicalización de la democracia, como así la llaman ahora, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otro fin: la destrucción de lo que ellos llaman el individualismo posesivo, típicamente liberal, es decir, la destrucción de la noción de los derechos individuales, que para quienes nos están siguiendo se traduce en la destrucción de la propiedad privada. ¿Qué tanto sí. debemos temer la pérdida de la propiedad privada cuando Chantal Mouffe y Ernesto Laclau pues aplican estos conceptos, y de la mano, por supuesto, de estos visionarios, entre comillas, izquierdistas, Daniel?
Mira, ahí te queda claro que solo han cambiado la forma. Antes eso hablaban del poder popular, hablaban de destruir todos los estamentos del Estado tradicional. Es lo mismo, es cambiar solo la forma, no el fondo. Son caminos para llegar a la famosa dictadura del proletariado y en donde nos vienen convenciendo que el comunismo es el último estado del materialismo histórico y no hay ningún país que haya llegado a eso. Entonces, lo que dice Lacroix es lo mismo. Toman otro camino, se encaminan por otro lado, pero el objetivo es el mismo, no ha cambiado. Y lo mismo si usted analiza lo que hablaban del socialismo del siglo XXI, cambian los términos, cambian la forma, pero no el fondo. No han cambiado porque no pueden cambiar, porque doctrinalmente si cambian, quedan desvalidos. Y todos estos procesos, eso es lo que nos buscan. Y no hay otro, no hay otro. Van a cambiar. La CLOA también, el socialismo radical, la democracia radical va a caer y van a inventar otros términos. El problema es, y por ahí lo he escuchado tantas veces, que el problema más grave de todo es que, y me preocupa, que los malos hablan y los buenos callan. ¿Qué tenemos de este lado? Nada. No hemos quedado estancados y no tenemos nada en términos profundos a nivel intelectual que podamos discutir con fondo de la discusión ideológica, doctrinaria y filosófica que tiene la izquierda en sus distintos matices. Si solo sus matices, solo sus términos, el fondo es lo mismo. Tal cual. Daniel, fundamental hablar de los populismos. Populismos de izquierda, populismos de derecha. Al referirnos a los de izquierda, como el populista de manual, ellos buscan al enemigo del pueblo. Ellos prometen el cielo en la tierra, tienen el monopolio de la verdad, el monopolio a la intolerancia, si cabe, el culto exaltado al líder carismático. Esas son las constantes reinventadas, de esa izquierda reinventada. A mí se me preocupa, estamos en el Ecuador a puertas del proceso eleccionario el 15 de octubre, y uno de los candidatos, en este caso a la vicepresidencia, habló de que ese tipo de gobiernos deben perennizarse en el poder al menos 50 años para poder llevar a la práctica todos sus postulados. Esto de perpetuarse en el poder ciertamente es parte del postulado, entiendo, del Foro de Sao Paulo, entiendo que eso es lo que están planificando y programando, Venezuela lo está viviendo. ¿Cómo hacer que el electorado ecuatoriano reaccione frente al verdadero problema, lo que se oculta detrás de estas propuestas, decía en forma un tanto ironizando el tema de tendrán el cielo en la tierra y el pueblo, el antipueblo, cosas como este? ¿Cómo hacer que el electorado ecuatoriano tome conciencia de la decisión fundamental que tomará el 15 de octubre? ¿Sabes? A mí me complica un poco conversar de Ecuador porque yo soy un invitado a este país que vivo hace 15 años, pero evidentemente yo tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión. Una de las características que tiene el correísmo es como siempre yo lo asemejo a que una mujer que fue abandonada por su esposo llega otra persona, se le acerca, le hace cariño y le dice lo que la gente, que esa mujer dejada, desvalida, quiere escuchar. Eso es lo que hace el correísmo. El correísmo lo que hace es decirle lo que el pueblo ecuatoriano quiere escuchar. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho la derecha por poder lograr situarse
y ser realista en las necesidades del pueblo ecuatoriano. Primero, cómo enseñar, cómo que la gente se dé cuenta que hay un sector que es malo o que no nos lleva a un buen camino, es difícil. ¿Y saben por qué? Porque por ahí me decían, y a mí me sorprende, y ahora, no, él robó, pero hizo. Con eso ya estaba solucionado el problema. El problema es que lamentablemente, y lo siento profundamente, la persona que tenía que corregir y demostrar el camino que corresponde a un país libre, democrático, con futuro, con fe, lo hemos perdido. Y nos encontramos desvalidos. Y nos encontramos en estos momentos con la incertidumbre. En lo personal, yo creo que Correa no quiere ganar. No quiere. Porque no le interesa. Porque si no, no permitirían hablar a la candidata a presidente ni al candidato a vicepresidente. Pero ¿cómo trabajar? Hay que aprender a la izquierda. Trabajar a largo tiempo. No sacamos nada con trabajar en 3 meses. Aquí tenemos que cambiar la mentalidad de, no sé, 2 generaciones, 3 generaciones, para que se entienda. Y tenemos que preocuparnos de todo lo que está alrededor de estas generaciones. La educación, la alimentación, y que la gente... A mí me sorprende cuando escucho que hay un 35% de desnutrición infantil. Por lo tanto, las personas que hoy día tienen 30 años, 40 años, ¿qué nivel de desnutrición tenían esas personas que hoy día tienen 30, 40 años? Y que su perspectiva es tener todos los bonos posibles y eso se los da a cierto sector. Entonces, es complejo, porque si pensamos ganar el 15, no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho, tenemos que ser realistas. Imagínense usted, de Salvador Allende a Boric pasaron 40 y tantos años. Ellos trabajan así. Ellos empiezan a trabajar de abajo, a reescribir todo, a contar la historia como se les adecua. Entonces uno tiene que aprender de las cosas buenas que tienen ellos. Aquí se debería trabajar a largo tiempo. No se va a lograr en 2 meses. No se va a lograr. Tal cual, tal cual. En todo caso, mi intención al hacer esta pregunta es que el electorado, insistir sobre ello, que el electorado tenga claro que el populismo es una amenaza para la democracia. Así es. Este llegó con un inusitado entusiasmo, eufórico si se quiere, pero su accionar en América Latina ha supuesto el progresivo socavamiento de las instituciones fundamentales de la democracia, el sistema jurídico, le metieron la mano a la costilla ya siempre, se afectó los controles y equilibrios, la libertad de expresión, las nuevas políticas convencionales. Tienes Esta cosa de amenaza, ver, tienes cosa de ver Bolivia, Venezuela, Nicaragua, ahora México, y no nombremos a Cuba, porque ni siquiera nombremos tampoco a Corea del Norte, porque estoy seguro que en Corea del Norte están convencidos que el presidente de Unión Soviética es Stalin, porque el manejo que se tiene de la información es brutal. Yo he estado 2 veces en Cuba, es brutal, es brutal. Entonces, es difícil en un corto tiempo. Ojalá tuviéramos la capacidad para que el elector entendiera qué estamos luchando, contra qué estamos combatiendo. Si ellos dicen que son 50 años de democracia, es lo que pasa
con Maduro. Y todos sabemos lo que pasa con Maduro. Y todos sabemos lo que pasa con Daniel Ortega. Son elecciones, y con Cuba, que son elecciones democráticas. Entonces, ahí está la muestra. Esa es la realidad de la Pero en todo oferta. caso, Daniel, la idea que quería completarte es que, más allá de lo que está clarísimo, que esta amenaza al sistema democrático no llega de la mano de golpes de Estado o revoluciones, como se pensaba antes, llega con el hartazgo social. Y aquí viene la problemática que hay que resolver. Llega con el hartazgo social y con la insatisfacción de las masas, en definitiva, con los clivajes sociales no resueltos. Fundamental, las élites políticas exclusivas, excluyentes, no lo han resuelto. Y bueno, la problemática es, los clivajes sociales terminarán acabando con la democracia porque la democracia entre comillas, venezolana, nicaragüense, cubana, por mencionar a tres. En el caso del Ecuador, esos clivajes sociales, esa tremenda división social no resuelta, va a terminar con nuestra democracia. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, primero yo creo que la gran diferencia social que hay aquí es zona de cultivo a la izquierda. Pero yo debo ser muy franco. Aquí la izquierda no es ortodoxa, no es una izquierda ideológica, es una izquierda populista. Yo he tratado a ver, porque por ejemplo Rafael Correa es un tipo inteligente y populista. Con el tiempo fue utilizando lenguaje de izquierda. Yo no conozco ningún ortodoxo de izquierda acá, no lo conozco. Entonces, basado en lo que dice Lacroix, hay que buscar los fenómenos que generen conflicto. Y en eso están. Y es tan elemental la discusión política acá, mi estimado Timí, que veamos cuáles son las propuestas de los dos candidatos que hay hoy día. Propuestas profundas no son. Propuestas ideológicas no son. Y cuando escuchábamos las propuestas políticas del tiempo de Guillermo Lasso, tampoco eran profundas. Son propuestas populistas. Y mientras eso ocurra, tenemos que tener mucho cuidado en esta activación, y eso lo hace Puebla, y eso lo hacen algunos sectores, que activan estas necesidades y las juntan y generan los conflictos, como pasó en septiembre aquí en Ecuador. Eso es. Tal cual, tal cual. Daniel, tú mencionaste hace un momento, y aprovechando que eres chileno, sí me gustaría, y entiendo que quienes nos siguen, conocer también, el 11 de septiembre se cumplió 50 años del golpe de Estado en Santiago de Chile, en 1973, a decir verdad, tras meses de tensiones políticas, económicas y sociales. Eh, Algunos recordamos el bombardeo al Palacio de la Moneda en Santiago, la muerte del presidente Salvador Allende, 3 años en el cargo, elegido 3 años antes del golpe de Estado por parte de la coalición de izquierda de Chile. Eh, en estos 50 años, desde aquel fatídico día y desde el nuevo rumbo económico a instancias de los Chicago Boys traídos por Pinochet, y luego el retorno a la democracia después de 17 años en la figura de Patricio Aylwin en 1990, y actualmente con Gabriel Boric, y ya para ir concluyendo, el tema es amplísimo, pero sí me interesa conocer cuál es tu visión de estos 50 años de Chile con el actual presidente Boric y en esta transición desde el año 73 hasta la presente. A ver, yo me voy a permitir que no esté de acuerdo con el término fatídico día, porque el 75% del chileno estaba esperando eso. No daba para más, no daba más. El conflicto no nació el 11 de septiembre,
Esa es la historia que ha reescrito la izquierda. El conflicto viene de mucho antes. Y evidentemente que el caos político, el caos social, el caos económico era tan absoluto que yo lo retrato de una forma. Cuando se tomaban las fábricas, cuando se tomaba una casa, se sellaba esa toma de robo con la bandera chilena. Entonces, la bandera chilena era sinónimo de robo. Yo me tomo esta casa porque no tiene por qué tener dos casas y yo no tengo, me la tomo, la coloco una bandera y se acabó. El pronunciamiento militar fue el resultado, no hay pronunciamiento militar sin la unidad popular. Y quiero recordarte una cosa, que lo que más le duele a la izquierda ortodoxa, que Salvador Allende es el único marxista-leninista declarado que accede al poder en base democrática, a pesar que salió con un 36%. Eso es único en la historia. Lamentablemente Chile es un laboratorio que se ocupa para todas estas cosas. El pronunciamiento militar del 11 de septiembre no había alternativa. O era guerra civil o ingresaba a las Fuerzas Armadas, que te cuento. Las Fuerzas Armadas no querían ingresar. Y la gente le iba a tirar maíz a los cuarteles diciéndoles que eran gallinas. Y el primer año, mira, yo te retrato con esto nomás, con esto para que tú vayas viendo. Boric salió presidente de la República porque el voto era voluntario con menos del 36% del electorado. 36%. El gobierno del general Pinochet, después de 17 años, lo apoyó un 44%. Con eso te retrato, y hoy día el gran problema que tiene la izquierda, que existe el pinochetismo más fuerte que el gobierno y que toda la izquierda. Y eso les preocupa mucho. Por lo tanto, con eso te resumo que el gobierno del general Pinochet, ¿hubieron errores? Claro, claro que sí. Hubo problemas con los derechos humanos, claro, pero también hubo problemas con los militares muertos. El secretario que acaba de fallecer, el secretario general del Partido Comunista, que era diputado, fue el que dio la orden del atentado al general Pinochet y donde fallecieron 5 chilenos. Entonces, de eso hablamos, de una lucha incluso desigual, porque el militar anda con uniforme, el terrorista anda así vestido como ando yo. Entonces, ese trabajo les costó a ellos y volvemos a otra cosa. Y volvemos a lo que te digo yo, que cambia la forma, no el fondo. ¿Por qué llega Boric a gobernar? Porque el octubrismo, o era el octubrismo, o era lo que querían ellos, o la cosa seguía. Por lo tanto, Boric, que es un invento como Bachelet, llega a gobernar en base a este miedo que tenía el chileno. Entonces dijeron, ya que gobiernen ellos y así quedamos en paz. Y desapareció la violencia en las calles. Ahora no hay. Y siguen los problemas y peores. Y peores. Correcto. Daniel, leí en la prensa el otro día respecto de la posición revisionista de la historia de Pedro Sánchez en España, toda vez que le habría retirado la Gran Cruz al Mérito Militar otorgada por España al general Pinochet. Sí. Y va de la mano de la exhumación del general Francisco Franco, del Valle de los Caídos, etcétera. ¿Cuál es tu lectura de este revisionismo Mira, histórico por eso parte voy a de volver a Podemos? cuando conversábamos al principio. Esto es de manual. El revisionismo lo vive Chile hace 20 años. Con decirte que en Chile la historia empezó el 11 de septiembre, de ahí para atrás no se habla. Entonces, durante años dijeron que
Salvador Allende fue asesinado por los militares. No, se suicidó. Entonces, ellos reescriben la historia de tal manera de adecuarla a lo que ellos quieren que la gente escuche. Inventan cuando dicen, y este mismo sistema es lo que está pasando con Sánchez. Dicen que fueron miles las personas desaparecidas y asesinadas en Chile. Al final no han podido llegar a, creo que son 3.000, que es mucho, pero lo que ellos han reescrito, imagínate que hay detenidos desaparecidos que estaban viviendo en Europa. La misión de la izquierda es reescribir la historia dependiendo cómo quiere ser escuchada. Y en contra de todas las películas, y en contra de toda la historia, en toda la historia los perdedores no escriben la historia. Vea las películas de los indios, vea si el ejército nazi hace películas vanagloriando de sus pérdidas, pero la izquierda sí lo hace. Y reescribe, reinventa y trata de convencer al mundo porque eso le significa rédito económico y una de las cosas más grandes réditos económicos que ha tenido la izquierda chilena y la izquierda en general son los famosos derechos humanos. Por lo tanto, lo que está haciendo Pedro Sánchez en España no es nuevo, es lo que hacen todos. Como le digo, todo esto es de manual, en la forma, pero no el fondo. No lo es. Correcto, Daniel. Y ya para ir concluyendo, no quisiera terminar sin consultarte respecto de la teología de la liberación, en tanto lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, y la vincula con la lucha antiimperialista, anticapitalista, eh, aboga por superar las causas estructurales de la injusticia social tan en boga en nuestros países. En este sentido, la finalidad de la teología de la liberación es la transformación real de esta situación de pobreza injusta e inhumana. ¿Cuál es tu lectura? Y con No, eso concluimos, Daniel. no. La misión de la teología de la liberación era desmistificar, era destrozar el dogma de fe de tal manera que pudiera destruir en definitiva la iglesia, que al final la iglesia se está autodestruyendo sola, lamentablemente, pero esa era la idea de crear una iglesia teológicamente en forma horizontal y no vertical, en donde la Virgen María era la comadre María en Chile, en donde Ignacio Gutiérrez, que era un sacerdote jesuita, que era el que trae la doctrina acompañado por y no acompañado, sino que dirigido por el cardenal Helder Câmara, que era brasileño, fueron los que empezaron a fomentar esta iglesia que lo único que busca es destruir, así como hoy día se quiere destruir a la familia, que es el pilar de la sociedad. En esos momentos querían destruir la Iglesia Católica. Y yo te pregunto, ¿por qué no destruyen a la Iglesia, a las religiones como ¿cómo se llama esto? Las distintas religiones que hay? ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque quieren socavar los pilares que hemos tenido fundamentalmente nuestras sociedades democrática, judeocristiana, y que luchamos por la libertad y que creemos en Dios y que creemos que el ser humano está por sobre ideologías políticas. De todas maneras, ¿cuál es la postura la postura oficial de la Iglesia Católica? Yo recuerdo que en los años 80 Juan Pablo II solicitó que se haga un análisis de la doctrina de esta fe. ¿Cuál es la postura del Vaticano con respecto a este tema que te planteo? La teología de la liberación y la teología negra ya no existen, murieron.
ya no lograron su objetivo. Ahora hay otro. Ahora se busca otros objetivos, como por ejemplo que las mujeres sean sacerdotes, por ejemplo. Pero en realidad no necesitan trabajar mucho, Timmy, porque lamentablemente la iglesia se ha ido consumiendo sola. En Chile, en estos momentos, hay un 36% de católicos, básicamente declarado, básicamente por todo el comportamiento y los problemas que han tenido los sacerdotes. Por lo tanto, por ese lado es mucho más cómodo, ha sido mucho más fácil y le ha costado mucho menos. Pero la teología de la liberación murió, la teología negra, que era hacer lo mismo que se hace en Latinoamérica, en África ya no existe, y hoy día, no sé si tú sabes, que Alemania, la iglesia alemana también está en serios problemas y están en lucha por todos estos conflictos de matrimonio hetero y todo ese asunto. Entonces, hoy día es otro lo que está rompiendo la izquierda para poder destruir a la iglesia. Yo tenía un sacerdote que era mi director espiritual y me decía, la iglesia ha sido atacada tantas veces y nunca ha sido destruida y esta vez tampoco va a ser destruida. Correcto, Daniel. Quisiera tu mensaje final del tema de la izquierda, ahora que estamos próximos a elecciones, y con eso concluiríamos, estimado Daniel. A ver, todo esto de la izquierda ideológica tiene en su esencia, en su praxis, en su causa básica, errores y que no pueden ser traducirse, y la única manera que se puede traducir e implementar es en base a mentiras. Y durante 100 años nos han mentido. Y no es casual que país que es gobernado por la izquierda fracasa. No es casual que la única forma que conviva la izquierda es en base a dictadura. No es casual. Por lo tanto, si creemos en un país libre, con futuro, si creemos que Dios existe, si creemos que el niño que está en el útero no tiene por qué ser asesinado, no podemos votar por la izquierda. No podemos incentivar eso, porque es cosa de mirar alrededor y nos estamos dando cuenta el fracaso absoluto de la izquierda. Y paralelamente, la derecha, si es que hay aquí derecha, preocuparse de estudiar, prepararse para hacer una real alternativa de los profundos cambios que necesita Ecuador. Así de simple. Mil gracias, Daniel. Te expreso mi agradecimiento también a quienes nos dan, a los grupos que han compartido este programa, cuyo alcance superan los 290,000 personas. Y bueno, con la posibilidad de que tengamos otra reunión en el futuro, mil gracias una vez más al ingeniero Daniel Ojeda. Un abrazo a distancia, Daniel, y a todos quienes nos dan seguido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ask not. Our American. All right, darling, nothing to get in.